Mi hija robó hasta el último centavo de nuestras cuentas y huyó con un criminal, dejándome con las manos vacías después de 42 años de trabajo. Ardía de rabia, pero mi nieto de 15 años solo sonrió. Abuelo, no te preocupes. Yo ya me encargué de todo. Unos días después, ella llamó, gritando y furiosa. No creerías lo que hizo mi nieto tan ingenioso. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás. Inserté mi tarjeta en el cajero automático, como lo había hecho miles de veces antes. La pantalla se iluminó pidiéndome el PIN. 4 dígitos que tenía memorizados desde hacía 20 años salieron de mis dedos casi sin pensar. Fondos insuficientes. Mi mano quedó congelada sobre el teclado. La pantalla me devolvía esas 2 palabras imposibles. Saqué la tarjeta y la examiné, buscando rasguños en la banda magnética. Tal vez la máquina estaba dañada. Tenía que ser eso. La deslicé de nuevo. Mismo PIN, misma solicitud de retiro, misma respuesta aplastante. Esto no puede estar bien, murmuré sin poder contenerlo. Una mujer mayor detrás de mí se movió impaciente, las llaves tintineando contra su bolso. Revisé mi billetera otra vez, contando los billetes de 20 que había retirado la semana pasada. Quedaban $40 de la compra del supermercado. El fondo de ahorros, ese sí funcionará, pensé. Otra tarjeta, la misma máquina, el mismo PIN. Mis dedos temblaban mientras tecleaba los números. Fondos insuficientes. El sudor comenzó a resbalarme por la frente a pesar de la fresca brisa de abril. Había revisado el saldo justo la semana anterior, $12,847. Mi nido de ahorros completo, guardado tras 42 años en la planta de Ford. Cada turno extra, cada almuerzo que me salté, cada dólar ahorrado con cuidado para la jubilación. La mujer carraspeó detrás de mí. Disculpe, murmuré recogiendo mis tarjetas. La máquina escupió un recibo, saldo de cuenta, $0. Última transacción, 9:23 de la mañana de esta mañana. Sentí que las piernas me fallaban mientras caminaba hacia la entrada del banco. Las puertas de vidrio me devolvían el reflejo de un viejo con jeans desteñidos y una camisa de franela. Alguien que lucía confundido y pequeño. Dentro, el olor familiar a limpiador de alfombras y café me llenó la nariz. Detrás de la ventanilla estaba Janet Morrison, la misma mujer que había manejado mis depósitos durante 15 años. Buenas tardes, señor Williamson, dijo con su sonrisa habitual. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Janet, algo anda mal con mi cuenta. Coloqué ambas tarjetas en el mostrador. El cajero dice que no tengo dinero, pero eso es imposible. Sus dedos volaron sobre el teclado. La sonrisa desapareció de su rostro. Déjeme revisar su historial. Más tecleo. Una pausa. Señor Williamson, veo un retiro esta mañana a las 9:23 de la mañana por el saldo completo de $12,847. La habitación pareció inclinarse. Eso no es posible. Yo estaba en casa, durmiendo a las 9:30. La transacción muestra que fue realizada por Vera Hayes. Ella figura como cotitular de la cuenta. La voz de Janet se suavizó. Retiró todo, señor. Tanto de cheques como de ahorros. Vera. El nombre de mi hija me golpeó como un puñetazo, pero ella no, tenía que haber un error. Janet giró el monitor hacia mí. Allí estaba, en blanco y negro. Vera Hayes. Retiro total. Lo lamento, señor Williamson. La transacción parece legítima. Tenía la autorización correspondiente. Miré la pantalla hasta que los números se mezclaron en un borrón. Cotitular de la cuenta. Había añadido su nombre 3 años atrás, cuando atravesaba su divorcio, por si acaso me pasaba algo, por si alguna vez necesitaba ayuda con el pequeño Mike. Mis manos temblaban mientras recogía las tarjetas del mostrador. Gracias, Janet. ¿Se encuentra bien, señor Williamson? ¿Quiere que llame a alguien? Negué con la cabeza y salí tambaleándome. Afuera,
El sol de la tarde parecía demasiado brillante. Mi vieja camioneta Ford seguía en el estacionamiento donde la había dejado, pero todo lo demás había cambiado. El mundo entero se había desplazado mientras yo estaba frente a esa máquina. Saqué el celular del bolsillo de la chaqueta y busqué el número de Vera. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamada. Tenía que haber una explicación. Alguna emergencia con Maike. Algún error. Mi hija no me robaría, ¿verdad? El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz sonaba alegre y distante. «Hola, has llamado a Vera. Déjame un mensaje y te devolveré la llamada». Colgué y marqué de nuevo de inmediato. 5 timbrazos. Buzón. Mis manos se aferraron al volante mientras permanecía sentado en el estacionamiento. Los autos pasaban por la calle principal. Gente normal viviendo vidas normales, mientras la mía se derrumbaba. Lo intenté una tercera vez. Rin, rin, rin. Contesta, Vera, por favor. 4ª llamada. 5ª. A la 6ª, respondió. Papá, sé por qué llamas. Su voz era distinta. Fría. Preparada. Sin sorpresa, sin preocupación, solo resignación. Vera, cariño, ¿qué pasó con el dinero? Janet en el banco dijo que retiraste todo esta mañana, pero eso no puede ser cierto. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el ruido de la carretera al fondo. El zumbido de un viaje por la autopista. Es exactamente cierto. Cada palabra cayó como una piedra. Lo retiré todo. Titus y yo vamos a empezar de nuevo en otro lugar. El teléfono se volvió resbaladizo en mi palma sudorosa. Pero, hija, ese es todo mi dinero. Mi jubilación completa. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Ya encontrarás cómo. Siempre lo haces. Vera, por favor. Si estás en algún tipo de problema, podemos hablarlo. Vuelve a casa. Trae a Maike. Lo resolveremos juntos. Una risa áspera crepitó en el altavoz. No hay nada que resolver, papá. Yo merezco este dinero más que tú. He pasado la vida cuidando de todos los demás. Ahora es mi turno. ¿Y Maike? ¿Y la escuela? ¿Sus amigos? No puede simplemente desaparecer. Maike está conmigo. Se adaptará. Los niños son resistentes. Mi nieto. Dulce, brillante Maike. Con sus torneos de ajedrez y proyectos de ciencias, arrancado de todo lo que conocía. Vera, no puedes hacer esto. Ese niño necesita estabilidad. Necesita su hogar, su escuela. Lo que necesita es una madre feliz por una vez. Alguien que no esté atrapada en este pueblo sin futuro, con trabajos mediocres, sobreviviendo mientras otros viven de verdad. Te di todo lo que pude. Cuando te divorciaste de Jimmy, ¿quién pagó al abogado? Cuando no podías cubrir la renta, ¿quién lo hizo? Cuando Maike necesitó útiles, ropa nueva, regalos de cumpleaños, ¿quién se encargó? Y estoy agradecida. Esto es mi manera de devolverte el favor, tomando lo que necesito para construir una vida mejor. La lógica no tenía sentido. Presioné mi mano libre contra la sien, intentando comprender. Cariño, por favor, vuelve a casa. Podemos hablarlo. Si necesitas dinero para algo específico, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Titus y yo ya estamos a 3 estados de distancia. No intentes buscarnos. La línea se cortó. La llamé de inmediato. Buzón de voz. Otra vez. Igual. A la tercera, un mensaje automático: el número que ha marcado no está disponible. Me había bloqueado. Me quedé sentado en la camioneta mirando la pantalla del teléfono. Mi hija acababa de robar mis ahorros de toda la vida y había desaparecido con mi nieto. Sin advertencia, sin discusión, sin oportunidad de despedirme del chico al que había criado durante 15 años. El estacionamiento parecía girar a mi alrededor. Aferré la manija de la puerta, luchando contra una oleada de náusea.
42 años de ahorro cuidadoso, borrados en una sola mañana. La mujer a la que había sostenido en brazos de bebé, a la que enseñé a montar bicicleta, a la que acompañé al altar en su boda, acababa de destruirme sin dudarlo. Introduje la llave en el encendido con dedos temblorosos. El motor viejo de la Ford tosió hasta ponerse en marcha, familiar y confiable. Al menos algo seguía funcionando como debía. Al incorporarme a la calle principal, avancé despacio frente a la ferretería, la cafetería, las pequeñas tiendas que habían sido el ancla de mi vida por décadas. Todo lucía igual, pero yo me sentía un extraño en mi propio pueblo. El hombre que había estacionado frente al banco una hora antes ya no existía. Necesitaba tiempo para pensar antes de volver a casa. Tiempo para procesar lo ocurrido. Tiempo para imaginar cómo sobrevivir con apenas $40 en el bolsillo. Conduje por las calles residenciales sin rumbo, dejando que la memoria muscular me guiara frente a lugares familiares. La escuela primaria, donde recogí a Vera cada día durante 6 años. El aula de la señora Patterson, 3er grado, donde mi pequeña ganó el concurso de ortografía. Qué orgulloso me sentí sentado en esas sillas de plástico diminutas durante la ceremonia. La heladería de la calle ELM, donde celebramos su 10º cumpleaños. ¿Solo los dos? Desde que su madre ya empezaba a distanciarse por entonces. Vera había pedido un banana split más grande que su cabeza y declaró: «Es el mejor cumpleaños de todos, papi». Se me cerró la garganta cuando doblé hacia Riverside Park, el mismo parque donde todo había sido sencillo alguna vez, cuando ser un buen padre significaba empujar columpios y atrapar luciérnagas, no manejar cuentas bancarias conjuntas y traiciones. Aparqué cerca del estanque y caminé hasta nuestro viejo banco, el que mira a las familias de patos que se reúnen cada primavera. Vera solía traer pan duro en una bolsa de papel y lo rompía en pedazos perfectos. «No muy grandes, papi. Los patitos no pueden comer trozos grandes». Tendría 3, quizá 4 años, de puntillas para alcanzar por encima de la valla. Su pequeña mano se deslizaba en la mía con total confianza. «Te quiero más que a nadie, papi». Esas palabras resonaron 28 años después mientras me sentaba solo en la madera gastada. Los patos chapoteaban cerca de la orilla, pero ya no había ninguna niña a mi lado. Ningún padre paciente explicando cuáles eran machos y cuáles hembras. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta justo aquí, en este parque. Tenía 7 años, decidida pero asustada, insistiendo en que sujetara el asiento mientras pedaleaba. Dimos vueltas y vueltas por el sendero, las rueditas habían sido retiradas esa mañana contra la opinión de su madre. «No me sueltes, papi. Promete que no me soltarás». Pero al final la solté. La vi bambolearse, encontrar el equilibrio y alejarse de mí con una alegría pura en el rostro. Regresó dando una vuelta completa, sin aliento de emoción. «¿Me viste, papi? ¿Me viste montar yo solita?» ¿Cuando aquella niña radiante se convirtió en la voz fría del teléfono? ¿Cuándo te quiero más que a nadie, papi se transformó en me lo llevé todo? La graduación de secundaria me volvió en fragmentos. Vera con birrete y toga azules, dando el discurso de oradora de honor ante un gimnasio repleto de padres orgullosos. Yo me senté en primera fila, irradiando orgullo mientras ella hablaba de sueños y posibilidades, del futuro extendiéndose brillante ante ella. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, dijo aquella noche. Todo el público se volvió a sonreírme, el padre soltero que había criado a una hija tan capaz. ¿Qué obstáculo estaba superando ahora al robar mi jubilación? El día de su boda surgió después, nítido y punzante. El baile de padre e hija en el salón del VFW, su vestido blanco girando mientras la guiaba por el suelo pequeño. Paul entonces era un buen hombre, antes de la bebida, antes de las discusiones que Maike alcanzó a oír tras las paredes delgadas del apartamento. «Gracias por estar siempre, papá», me susurró al oído esa noche. «No sé qué habría hecho sin ti». La abracé y prometí que siempre estaría allí. A través de problemas de matrimonio y de dinero y de criar a un nieto que necesitaba estabilidad, a través de todo,
hasta esta mañana, cuando estar siempre significó que mi lealtad fue recompensada con devastación financiera total. La brisa de primavera traía el aroma de hierba nueva y posibilidades, pero yo solo sentía el peso de los recuerdos estrellándose contra la realidad presente. Cada sacrificio que hice, cada turno extra que trabajé, cada dólar ahorrado con cuidado, todo justificado por amor. Por una hija que acababa de demostrar que para ella ese amor no significaba nada. ¿Dónde quedó aquella pequeña que apretaba mi mano y me declaraba el mejor papá del mundo? ¿Cuándo aprendió a mentir con tanta práctica? ¿A planear una traición mientras me miraba a los ojos y me pedía ayuda para la renta? Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me levanté del banco. Los patos siguieron con su eterno aleteo, impasibles ante la desdicha humana. Algunas cosas permanecen constantes. Al menos algo seguía teniendo sentido. De regreso a la camioneta, me vi en el espejo lateral. La misma camisa de franela, el mismo rostro gastado, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que me devolvía la mirada estaba aprendiendo que el amor podía ser usado como un arma por quienes más importan. Conduje despacio hacia casa, temiendo lo que me esperaba. La mochila de Maike seguiría colgada junto a la puerta de ayer, su juego de ajedrez extendido sobre la mesa de la cocina, donde habíamos estado resolviendo un final difícil. Todas las pruebas de una vida que yo creía segura y con sentido. Mi llave vaciló en la cerradura. ¿Cómo se entra en la propia casa cuando todo lo que creías de tu familia acaba de hacerse añicos? ¿Cómo miras a un nieto que aún no sabe que su madre lo ha abandonado? La llave giró y entré en lo que quedaba de mi vida normal. Dentro, la casa se sentía exactamente igual y completamente distinta. Colgué la chaqueta en el perno de madera junto a la puerta, el mismo que había usado durante 23 años. El salón se abría delante de mí, lleno de muebles que habían sido testigos de décadas de momentos familiares y que, de pronto, estaban huecos de un nuevo significado. Las fotografías se alineaban sobre la repisa de la chimenea como pruebas en un juicio que apenas empezaba a comprender. Caminé hacia ellas lentamente, atraído por rostros que me sonreían desde tiempos más felices. El marco más grande sostenía la foto de la boda de Vera de hace 13 años. Ella, radiante en encaje blanco, yo, con mi único traje bueno, ambos creyendo en futuros que nunca llegarían. Levanté el marco con manos temblorosas. Paul Hayes parecía todo un partidazo por entonces. Universitario, empleo estable en la aseguradora, educado y respetuoso la primera vez que lo conocí. Acompañé a mi hija por el pasillo en la iglesia de San Mateo, orgulloso de entregarla a un hombre que prometía amarla y protegerla. 3 años. Eso duró su matrimonio antes de que las grietas empezaran a mostrarse. Me dejé caer en mi sillón de cuero gastado, colocado a la perfección para ver la televisión y vigilar la puerta de entrada. Aún sostenía la foto de la boda cuando los recuerdos volvieron con dolorosa claridad. La primera señal fue sutil, los comentarios de Paul sobre la comida de Vera en las cenas de los domingos. «Cariño, el pollo está un poco seco. Tal vez la próxima», siempre dicho con una sonrisa, siempre seguido de risas. Pero yo veía cómo el rostro de mi hija se tensaba con cada crítica suave. Luego llegó el control financiero. Vera tenía que pedir permiso para cada compra, justificar cada recibo del supermercado, explicar cada dólar gastado. Vi a mi hija, la oradora de honor segura de sí misma, reducirse poco a poco hasta convertirse en alguien que pedía perdón por comprarle a Maike zapatos nuevos cuando los viejos ya tenían agujeros. Pero la mañana que lo cambió todo quedó grabada en mi memoria con total nitidez. Martes 15 de octubre de 2022. Estaba leyendo el periódico con el café cuando el timbre sonó a las 7:30 de la mañana. Vera estaba en mi porche con la ropa del día anterior, su ojo izquierdo hinchado y morado. Maike, de 3 años, aferrado a su pierna con ese silencio aterrado que adoptan los niños cuando su mundo se vuelve peligroso. «Papá, Paul me pegó otra vez. Por favor, ¿podemos quedarnos Maike y yo aquí otra vez?» La palabra otra me atravesó como una cuchillada. ¿Cuántas veces había habido un otra que yo no supe? Por supuesto, cariño, siempre estarás en casa, lo dije sin dudar, sin preguntas,
sin condiciones ni expectativas. Solo abrí los brazos, la casa y el corazón para protegerlos de la tormenta de violencia de Paul. Eso es lo que hice siempre. Cada vez que Vera necesitó ser rescatada, la rescaté. Cada vez que necesitó dinero, se lo di. Cada vez que cometió un error, lo arreglé. Cada vez que pidió ayuda, dije que sí. Cuando Paul vació su cuenta conjunta antes de que ella pudiera presentar el divorcio, yo contraté al abogado. Cuando no pudo pagar el primer mes de alquiler de su apartamento, yo lo cubrí. Cuando Maike necesitó ropa, material escolar, equipo deportivo y fiestas de cumpleaños, yo proporcioné todo sin queja. Me encantaba que me necesitaran. Me gustaba ser el padre confiable que podía resolver cualquier problema, enfrentar cualquier crisis, aportar la pieza que faltara. Ser el puerto seguro de Vera le daba propósito y sentido a mi jubilación. Pero en algún punto de todo ese amor incondicional. Al dar siempre, le había enseñado que quitarme nunca traía consecuencias, que mis recursos eran su derecho y no un regalo, que mi amor significaba que nunca tendría que responsabilizarse de sus propias decisiones. Clavé la vista en la foto de la boda, observando la sonrisa confiada de Paul. Él también había sido un taque, un hombre que solo sabía tomar, cada uno a su manera. La diferencia era que lo suyo venía acompañado de violencia y amenazas, mientras que lo mío venía envuelto en abrazos y palabras de consuelo. Pero al final, tanto él como yo habíamos enseñado a Vera que no necesitaba hacerse responsable de sus actos. El sonido de un videojuego llegó desde el piso de arriba. Maike, en su cuarto, ajeno a que su madre había vaciado los ahorros de su abuelo y había desaparecido. Sin saber que el fundamento de su mundo seguro y estable acababa de hacerse añicos. Dejé la foto de la boda en la repisa y tomé otro marco. Navidad de 2023. Vera, Maike y yo frente al árbol, rodeados de regalos que yo había comprado y pagado. Todos sonriendo. Todos felices. Ninguno sabiendo que en apenas 4 meses todo se derrumbaría. ¿Cuándo te quiero? ¿Papá se había convertido en merezco este dinero más que tú? ¿Cuándo había aprendido mi hija que el amor podía explotarse en lugar de atesorarse? La respuesta pesaba en mi pecho como una piedra. Yo mismo la había enseñado. Cada rescate, cada salvavidas, cada sí incondicional había sido una lección en derecho adquirido. Cada vez que suavicé sus errores, le impedí aprender que las acciones tienen consecuencias. La había habilitado. Yo mismo había creado al monstruo que acababa de destruirme. Escuché pasos en el piso de arriba. Maike se levantaba de su silla de juegos. En unos minutos bajaría para cenar, esperando la rutina normal de los martes que habíamos mantenido durante 3 años. Tareas en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba, partidas de ajedrez después de cenar, televisión antes de dormir. ¿Cómo se le dice a un chico de 15 años que su madre lo ha abandonado? Que la mujer que debía protegerlo había elegido a un criminal antes que a la estabilidad y seguridad de su propio hijo. Me levanté de la silla sabiendo que no podía evitar esa conversación por mucho más tiempo. Maike merecía la verdad, aunque esa verdad destrozara su mundo tanto como había destrozado el mío. De pronto la casa se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. Cada objeto familiar parecía burlarse, recordándome la vida que creí real, la vida donde ser un buen padre significaba que todo acabaría saliendo bien. Caminé hacia la cocina, necesitado de movimiento, de alguna acción que contrarrestara el peso del entendimiento que me aplastaba los hombros como plomo. La cocina me recibió con su calidez familiar. Encimeras de madera gastada que habían soportado décadas de comidas familiares. La vieja estufa de gas que aún requería un fósforo para encenderse. La cafetera que cobraba vida cada mañana a las 6 en punto. Necesitaba el consuelo de la rutina, el ancla de las tareas simples que aún tenían sentido cuando nada más lo tenía. Saqué los granos de café del congelador y los medí en el molinillo. El zumbido cortante llenó el silencio, ahogando durante 30 benditos segundos el sonido de los videojuegos en el piso de arriba. Agua del grifo, filtro en su lugar, café molido con la precisión de 20 años de ritual matutino. La mesa de la cocina atrajo mi atención mientras el café se preparaba.
4 sillas alrededor del roble marcado por cicatrices del tiempo. Cada una guardaba recuerdos. El lugar de Maike junto a la ventana, donde hacía sus tareas. Mi sitio en la cabecera, de espaldas a la estufa. La silla de Vera frente a mí, donde se había sentado apenas 4 meses atrás para presentarme al hombre que acabaría destruyendo a nuestra familia. Papá, quiero que conozcas a Titus. Es muy especial para mí. 15 de enero, un frío domingo por la tarde. Estaba preparando un asado, llenando la casa con el aroma de comida reconfortante, cuando Vera trajo a su nuevo novio por primera vez. Titus entró en mi cocina con una chaqueta de cuero negro pese al clima invernal, botas de motociclista que dejaron marcas en mi suelo recién limpiado y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Tatuajes trepaban por su cuello en oscuros patrones que hablaban de cárcel y malas decisiones. «Bonita casa tiene aquí, señor Williamson». Su voz tenía una suavidad que enseguida me puso en guardia. «Buen sistema de seguridad, vecindario tranquilo, muy cómodo el arreglo que tienen ustedes 3». Le estreché la mano que me ofrecía, notando los callos de un hombre acostumbrado al trabajo físico, pero también la forma en que sus ojos escaneaban cada detalle de mi hogar, el televisor caro en la sala, las fotos familiares que mostraban 3 generaciones de estabilidad, las señales de seguridad económica que nunca me molesté en ocultar. Vera sonreía orgullosa, colgada de su brazo como una adolescente en su primer enamoramiento. Titus ha pasado por momentos difíciles, papá, pero realmente ha cambiado su vida, ¿verdad, cariño? Por supuesto, preciosa. El pasado quedó atrás. Ahora todo es futuro. Durante la cena, sus preguntas fueron casuales pero dirigidas. ¿Cuánto tiempo había trabajado en Ford? ¿Qué tipo de pensión recibían los obreros? ¿La casa estaba a mi nombre? ¿Vera figuraba en mis cuentas? Respondí con cortesía mientras mis instintos gritaban advertencias. Algo fundamental estaba mal en ese hombre. La manera en que tocaba el hombro de mi hija con posesión, la forma en que sonreía al hablar de mis finanzas, la mirada con la que evaluaba nuestra casa como si calculara su valor. Pero Vera estaba feliz, más feliz de lo que la había visto desde antes de los abusos de Paul. Reía con las historias de Titus, defendía sus aristas ásperas, excusaba sus comentarios groseros como simple franqueza y no como falta de respeto. Esa misma noche, tras su partida, me quedé en el mismo sitio junto a la cafetera, lavando platos e intentando convencerme de que mis preocupaciones eran solo exceso de celo paterno. Tal vez Titus merecía una segunda oportunidad. Tal vez su pasado criminal, porque era obvio que lo tenía, estaba verdaderamente atrás. A la mañana siguiente, mi vecino Tom Rodríguez pasó como cada martes a tomar café. «Interesante compañía tuviste anoche», comentó, sentándose en la misma silla que Titus había ocupado. Reconocí esa moto de inmediato en la base de datos del departamento. Tom llevaba 15 años de oficial, un policía que conocía a cada alborotador en 3 condados. Su rostro curtido cargaba con demasiadas llamadas de violencia doméstica y demasiadas investigaciones de robos. Corrí la matrícula cuando se fue. Se llama Titus Morrison. Tiene un historial más largo que mi brazo. Robo, fraude, agresiones, un verdadero caso perdido. La taza de café se detuvo a mitad de camino de mis labios. ¿Qué tan malo? Bastante. 3 robos a tiendas en Michigan. Un esquema de fraude con tarjetas que estafó a ancianos de sus ahorros. Dejó a un hombre inconsciente en una pelea de bar hace 2 años. Es un depredador. Su tipo de presa son mujeres vulnerables, especialmente las que tienen recursos. Dejé la taza en la mesa con manos temblorosas. ¿Qué debería hacer? Mantén a ese tipo lejos de tu familia. Cambia cualquier contraseña que haya visto. Tal vez mueve algo de dinero a cuentas que Vera no conozca. Este no es el tipo de hombre que cambia, sin importar lo que le diga a tu hija. Pero no hice nada de eso. En su lugar, me convencí de que Tom estaba siendo demasiado suspicaz, que Vera merecía ser feliz después del infierno con Paul, que si interfería en su relación la alejaría, como ya había ocurrido con 2 novios anteriores gracias a mis instintos protectores. Esperé. Confié.
Me aferré a la esperanza de que el juicio de mi hija mejorara con el tiempo. A la esperanza de que Titus desmintiera mis temores. A la esperanza de que el amor fuera suficiente para mantener a salvo a nuestra familia. 3 meses de esperanza mientras Titus se mudaba a nuestra casa, aprendía nuestras rutinas, accedía a nuestra información. 3 meses viéndolo encantar a Vera mientras mi instinto me gritaba que éramos la presa. El pitido de la cafetera me devolvió al presente. Serví una taza y me senté en mi lugar de siempre, mirando la silla vacía donde Titus había sonreído y planeado nuestra destrucción. Ya tenía toda la información que necesitaba, la advertencia de un policía, pruebas documentadas de conducta criminal, mis propios instintos diciéndome que este hombre era peligroso. Y no hice nada. El miedo me paralizó. Miedo a perder el amor de Vera. Miedo a parecer controlador como lo había sido Paul. Miedo de que defender a mi familia me convirtiera en el villano. Ahora lo habíamos perdido todo porque tuve demasiado miedo de enfrentar el conflicto para proteger lo que más importaba. Arriba, el sonido del videojuego se detuvo. Escuché pasos cruzar el piso. La pausa para ir al baño que siempre anunciaba que se acercaba la hora de hacer las tareas. En 15 minutos, mi nieto bajaría esperando la cena y la normalidad. El tiempo se estaba agotando. La conversación que tanto había temido ya no podía posponerse. Enjuagué la taza en el fregadero, viendo las últimas gotas desaparecer por el desagüe. Todo desaparecía. El dinero, la familia, la ilusión de que ser un buen hombre era suficiente para mantener a salvo a quienes amas. Pero Mike seguía ahí. Mi nieto, que confiaba en mí para protegerlo, aún necesitaba conocer la verdad sobre lo que su madre había hecho. Regresé a la sala, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. El aire estaba cargado con el peso de la revelación que se avecinaba. 5:45 marcaba el reloj de pared. 15 minutos hasta la hora habitual de tareas. 30 hasta la cena. Una rutina que ya nunca volvería a ser normal. Paseaba entre el sofá y la mesa de centro, practicando unas palabras que no lograban salir. ¿Cómo se le explica la traición a un niño que todavía cree en la bondad de la familia? ¿Cómo se rompe la inocencia sin destruir la esperanza? Hijo, tu madre tomó nuestro dinero y se fue. Demasiado duro, demasiado repentino. Mike, tenemos que hablar de algunos cambios. Demasiado vago, demasiado aterrador en su incertidumbre. Tu madre ha tomado decisiones que afectan a nuestra familia. Todavía no era lo correcto. Nada sonaba bien. Arriba, la música del videojuego seguía con su melodía electrónica. Alguna aventura de superhéroes donde siempre ganaba el bien sobre el mal, donde prevalecía la justicia y los héroes salvaban el día. La ironía me atravesaba como un cuchillo. Mi nieto jugaba a ser héroe mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con el botín. Me dejé caer en el sofá, luego me levanté de nuevo, me senté en el sillón, después regresé al sofá. La casa se sentía demasiado pequeña para la conversación que debíamos tener, y al mismo tiempo demasiado grande para el vacío que esa conversación crearía. A través del techo escuchaba la rutina de Mike desarrollarse con precisión predecible. El chirrido de la silla de escritorio al apartarse del computador, pasos hacia el baño, el ruido de la cisterna, el agua corriendo en el lavabo. Los sonidos familiares de un chico de 15 años pasando de jugar a prepararse para estudiar. Mi mente corría con distintos enfoques. ¿Debería suavizar el tema con preguntas sobre su madre? ¿Comenzar con garantías sobre su seguridad y su futuro? ¿Plantear primero las implicaciones prácticas antes de revelar la traición emocional? El viejo reloj de pie en la esquina marcaba los segundos con un ritmo implacable, demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Cada minuto nos acercaba más al instante en que el mundo de Mike cambiaría para siempre. Cada segundo me daba más tiempo para dudar de las palabras que había ensayado. A las 5:50, su silla de videojuegos volvió a crujir, la pausa para guardar la partida. Pronto apagaría la computadora y reuniría sus libros de la escuela. La rutina de los martes que habíamos mantenido durante 3 años estaba a punto de comenzar por última vez.
Me moví hacia la base de la escalera, la mano apoyada en la barandilla de madera gastada. Mi abuelo había construido esas escaleras en 1952, en una época en la que las familias permanecían unidas ante las dificultades, en la que los hijos podían confiar en que sus padres los protegerían en lugar de abandonarlos. Abuelo, bajo en 5 minutos. La voz de Maike llegó con la calidez casual de un niño que creía que su mundo era seguro. Un niño que no tenía motivos para pensar que esa tarde de martes sería distinta a todas las demás. Tómate tu tiempo, hijo, respondí, con un tono que sonaba mucho más firme de lo que yo me sentía. Los sonidos de la preparación para las tareas comenzaron arriba. Cierres de mochila, el pasar de páginas, el crujir de papeles al ordenarse. Maike era un buen estudiante, metódico y responsable, de una manera que siempre me hacía sentir orgulloso. Había heredado la inteligencia de su madre, pero parecía haber evitado su impulsividad. Al menos eso esperaba. De pie al pie de las escaleras, comprendí cuánto había dado por sentado. El simple placer de ver a un nieto hacer su tarea mientras la cena se cocinaba en la estufa, la rutina de ayudar con problemas de álgebra y escuchar historias de amigos de la escuela, la certeza de que mañana habría otra tarde normal en una vida construida sobre estabilidad y confianza. Todo eso estaba a punto de cambiar. El reloj de pared marcaba las 5:55. El tiempo era un río que nos arrastraba hacia una cascada, llevándonos a los dos hacia un momento inevitable, imposible de evitar o retrasar. En mi bolsillo, el teléfono seguía en silencio. Ninguna llamada perdida de Vera. Ningún mensaje explicando su decisión. Ningún cambio de corazón de último minuto. Ella se había ido. Realmente se había ido. Y Maike debía saberlo. Aclaré mi garganta y llamé hacia arriba, mi voz cargada de un peso inusual. Maike, ¿puedes bajar un momento? Necesitamos hablar. Una pausa en el movimiento de papeles. Claro, abuelo. Solo déjame terminar de guardar mi tarea. Los sonidos familiares de una computadora apagándose con cuidado. Maike era cuidadoso con la tecnología, nunca perdía trabajos por descuidos. Otro rasgo que lo diferenciaba de su madre, siempre impulsiva y descuidada con lo importante. Escuché pasos cruzando el piso sobre mi cabeza, acercándose a la parte superior de la escalera. En 30 segundos, quizá menos, mi nieto aparecería con su sonrisa habitual y su pregunta casual sobre la cena. Y yo tendría que encontrar las palabras para decirle que su madre había elegido a un criminal antes que a su propio hijo. Que la mujer que más debía amarlo en el mundo lo había abandonado por dinero y por un falso nuevo comienzo al lado de un hombre que veía a los niños como estorbos. Los pasos llegaron a la cima de la escalera. Vi la punta de su zapatilla en el primer peldaño, luego otro más abajo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras me preparaba para destrozar la inocencia del chico que había criado durante 15 años. Aquí vamos. Hora de la verdad. Maike apareció al pie de la escalera con su andar relajado de siempre, pero algo en su expresión detuvo las palabras que había ensayado. No había confusión, ni curiosidad casual por ver a su abuelo tan serio. Solo unos ojos tranquilos, sabios, que contenían demasiada comprensión para un muchacho de 15 años. Se acomodó a mi lado en el sofá sin que se lo pidiera, colocándose lo suficientemente cerca como para darme consuelo, pero no tanto como para invadirme. El gesto de alguien que se prepara para una conversación difícil, no de alguien que entra en ella a ciegas. Alargué la mano para tomar la suya, listo para darle el golpe suave que había practicado. Hijo, necesito decirte algo importante sobre tu madre. Abuelo, ya lo sé. Su voz no llevaba sorpresa ni choque, solo una resignación silenciosa mezclada con algo que parecía sospechosamente determinación protectora. Se llevó todo el dinero y se fue con Titus. ¿Verdad? Las palabras me golpearon como agua helada. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Cómo? ¿Cuándo te enteraste? Los escuché planeándolo el lunes en la noche. Maike giró para mirarme directo a los ojos, con un rostro joven, pero serio más allá de su edad.
Bajé a tomar un vaso de agua como a medianoche y oí voces en el cuarto de mamá. La puerta estaba entreabierta y hablaban de cuentas bancarias y de escapar sin dejar rastro. Mi mente retrocedió con vértigo. Lunes en la noche. Mientras yo dormía tranquilo en mi cama, creyendo que mi familia estaba a salvo bajo mi techo, mi hija estaba tramando mi ruina a pocos pasos de mí. ¿Lo has sabido desde el lunes? La línea temporal me mareaba. Pero ayer fuiste a la escuela como si nada. Hiciste la tarea, cenaste conmigo. No podía decírtelo entonces, respondió Maike, su voz cobrando fuerza, con el tono de alguien que había pensado cuidadosamente en su decisión. Necesitaba tiempo para ver cómo arreglarlo primero. Y quería que tuvieras un día más normal antes de que todo cambiara. Se levantó de repente y caminó hacia su mochila, colgada junto a la puerta principal. Mi nieto había cargado con ese secreto durante 36 horas, protegiéndome del dolor, mientras yo pensaba en cómo protegerlo a él de esa misma verdad. Pero no te preocupes, abuelo. Maike regresó con una carpeta manila y varias hojas sueltas. Ya me encargué de todo, dijo. ¿De qué te encargaste exactamente? Extendió los papeles sobre la mesa de centro entre nosotros con la organización metódica de quien presenta pruebas. La primera hoja era una fotografía impresa, granulada, en blanco y negro, como salida de la impresora del laboratorio de informática de la escuela, una ficha policial de Titus con la palabra Wanted, buscado, en letras grandes en la parte superior. Titus asaltó la tienda de la esquina de Murphy el martes pasado, 1 de abril, señaló Maike la fecha en el cartel. Lo encontré en la página del Departamento de Policía de Columbus. Lo buscan por robo a mano armada y hay recompensa. Me quedé mirando el rostro familiar que me devolvía la mirada desde el papel. El mismo hombre que se había sentado en mi mesa de cocina preguntando por mi pensión y mi sistema de seguridad. El mismo hombre que mi hija había elegido por encima de la seguridad de su familia. ¿De dónde sacaste esto? Lo imprimí ayer a la hora del almuerzo en la escuela. La señora Henderson nos deja usar el laboratorio para proyectos de investigación. Maike pasó a la siguiente página, notas manuscritas con su caligrafía cuidadosa de adolescente. Después de escuchar su plan el lunes por la noche, no pude dormir, así que investigué todo lo que pude sobre Titus Morrison. Las notas eran minuciosas y ordenadas, fechas de arrestos previos, detalles de artículos de noticias sobre el robo en la tienda de Murphy, cruces entre distintos casos criminales. Mi nieto de 15 años había hecho una investigación de antecedentes más completa de lo que yo jamás intenté. Y sé exactamente a dónde se fueron, añadió. Maike señaló una dirección escrita al final de sus notas, 2847 Lane Avenue, Columbus, cerca de la OSU. Escuché a mamá mencionarla cuando creían que yo estaba dormido. ¿Cómo recuerdas la dirección con tanta precisión? La escribí en cuanto la oí. Luego la busqué en Google Street View para asegurarme de que existía. Sacó de la carpeta un mapa impreso con la dirección rodeada en tinta roja. Es un complejo de departamentos cutre, como a 2 millas de la universidad. El nivel de detalle era abrumador. Mapas, antecedentes penales, análisis de línea de tiempo, incluso fotografías del edificio que había encontrado en Internet. Maike había abordado la crisis con la minuciosidad sistemática de un detective, todo mientras mantenía la fachada de un adolescente normal cumpliendo su rutina diaria. Hijo, esto es un trabajo increíble, pero ¿por qué no me dijiste nada ayer? Podríamos haberlos detenido antes de que se llevaran el dinero. La expresión de Maike se volvió más seria. Porque sabía que ibas a intentar convencer a mamá de no irse. Siempre intentas arreglar las cosas con ella, incluso cuando no quiere que las arreglen. Y si se quedaba, tarde o temprano encontraría otra forma de aprovecharse de ti. La verdad de esa observación dolió más de lo que quise admitir. Tenía razón. Si hubiera sabido del plan con anticipación, habría confrontado a Vera, intentado razonar con ella, probablemente hasta ofrecerle parte del dinero voluntariamente con tal de mantener a la familia unida. Pero hice algo mejor que detenerlos. La voz de Maike llevaba una nota de orgullo que lo hacía sonar mayor de lo que era.
Llamé esta mañana, antes de ir a la escuela, a la línea anónima de denuncias de la policía. Les dije exactamente dónde podían encontrar a un fugitivo buscado, les di la dirección, describí el coche, todo. Me entregó la última hoja, un número de confirmación escrito con su letra, junto con la hora de la llamada. 9:45 de la mañana, martes 8 de abril. Denuncia anónima referente a Titus Morrison, buscado por robo a mano armada. Me recosté contra los cojines del sofá, abrumado por la magnitud de lo que mi nieto había logrado. Mientras yo deambulaba por el día entre el shock y la confusión, él ejecutaba un plan capaz de traer justicia y reparación a nuestra crisis familiar. Mike, eres más valiente y más inteligente de lo que alguien de tu edad debería tener que ser. Lo aprendí de ti, abuelo, contestó sin presumir, como una verdad simple. Me enseñaste que cuando alguien amenaza a tu familia, la proteges. Eso fue lo que hice. Pero él me había protegido mejor de lo que yo había logrado protegerlo a él. Mientras yo había permitido durante años las decisiones egoístas de su madre, mi nieto de 15 años había visto la situación con claridad y actuado con una inteligencia decisiva. ¿Y por qué no me lo contaste más temprano hoy, cuando volví del banco tan destrozado? El gesto de Mike se suavizó. Vi que ya estaba sufriendo bastante, y no estaba seguro de que la policía actuara rápido. No quería darte falsas esperanzas si la denuncia no llevaba a nada. Me había estado protegiendo de la desilusión al mismo tiempo que trabajaba para resolver una crisis que yo no podía manejar. El intercambio de roles era total. Mi nieto se había convertido en el protector y yo en quien necesitaba protección. El sonido del teléfono cortó el momento, agudo e inesperado en la quietud de la sala. Miré la pantalla y luego la cara expectante de Mike. Deberíamos contestar, supongo. Aún no, dijo, posando con suavidad su mano en mi brazo. Déjame explicar lo que falta. Dejé que el teléfono sonara hasta el buzón de voz. Mi nieto se había ganado el derecho de terminar su historia sin interrupciones. Preguntaste por qué no te lo dije antes. Mike apiló sus papeles con cuidado, ganando tiempo para encontrar las palabras. La verdad es que llevo años viendo cómo mamá se aprovecha de ti, y estaba cansado de verte lastimado. Se recostó en el sofá. Por un segundo volvió a parecer solo un chico, pese a sus actos de adulto. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando prometió ayudar a pagar el supermercado, pero gastó todo su sueldo en ese bolso? Y tú sonreíste y dijiste que estaba bien, que nos arreglaríamos. Lo recordaba. Vera estaba encantada con el bolso de diseñador que había conseguido en oferta, justificando el capricho diciendo que necesitaba algo profesional para entrevistas que nunca ocurrieron, para trabajos que nunca buscó en serio. O cuando pidió $300 para mi ropa de la escuela, pero luego la vi con unas botas nuevas que costaban el doble. La voz de Mike tenía la paciencia de quien ha observado durante mucho tiempo. Nunca le pediste que devolviera el dinero, nunca le hiciste explicar sus prioridades. El patrón que describía era tan exacto como doloroso. Cada vez que Vera pedía ayuda, yo la daba sin preguntas, sin responsabilidad, sin esperar que aportara al hogar que la sostenía. Quiero a mamá, abuelo, pero te quiero más. La declaración, tan sencilla, me golpeó más que cualquiera de sus investigaciones o planes. Tú eres quien se asegura de que desayune cada día. Eres quien me ayuda con la tarea, quien va a mis torneos de ajedrez, quien recuerda cuando tengo exámenes. Tenía razón. Aunque Vera viviera bajo nuestro techo, yo era quien proveía el cuidado diario, el apoyo emocional y la guía práctica que Mike necesitaba. Su madre había sido más una dependiente adicional que una compañera en su crianza. Cuando los oí planear robarte el dinero, entendí que esta era mi oportunidad de protegerte yo por una vez, en lugar de ser siempre el protegido. La voz de Mike se hizo más firme. Has pasado 15 años cuidando de mí. Era hora de que yo cuidara de ti. El cambio de roles me desorientaba, pero no podía negar la competencia que había demostrado. Mientras yo quedaba paralizado por el shock y la traición, mi nieto investigó, identificó soluciones y actuó con decisión. No podía dejar que te siguieran haciendo daño,
Su voz bajó casi a un susurro. Eres lo único que realmente me importa. Lo abracé con fuerza, a ese muchacho que se había vuelto más adulto que su madre adulta. Sus brazos me rodearon con una fortaleza inesperada. Por un momento, solo fuimos abuelo y nieto aferrándonos el uno al otro entre los restos de una familia rota. Vamos a estar bien, ¿sabes? Le dije, apoyando la barbilla en su cabeza. Tú y yo. Hacemos un gran equipo. Mejor de lo que nunca fuimos con mamá alrededor. Su voz estaba amortiguada contra mi hombro, pero le oí el alivio. Siempre tuve miedo de que algún día hiciera algo así. Al menos ahora sabemos dónde estamos parados. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos, pero eran lágrimas más de alivio que de tristeza. La crisis había desnudado las ilusiones, sí, pero también había revelado la fortaleza de lo que quedaba. Entonces, ¿qué viene ahora?, preguntó Maike, volviendo a acomodarse a mi lado. Si la policía los arresta, ¿recuperaremos el dinero? No sé cómo es el proceso legal, admití. Pero incluso si no recuperamos ni un solo centavo, encontraremos la manera de arreglárnoslas. Tengo mi pensión, y tú tienes una cabeza brillante sobre los hombros. Entre los dos podremos con lo que venga. Maike asintió, pero vi en sus ojos la preocupación práctica. A los 15 años un chico no debería cargar con pensamientos sobre finanzas domésticas, pero este en particular se había ganado el derecho a tener conversaciones sinceras sobre nuestra situación. ¿Vamos a tener suficiente dinero?, preguntó en voz baja. Para la comida, los servicios, todo eso. La pregunta era tan inmediata como realista. El tipo de preocupación que mantiene despiertos a los adolescentes en la noche, aunque no deberían pensar en esas cosas. También revelaba cuánto entendía de nuestra nueva realidad. Estaba a punto de responder cuando un recuerdo me golpeó. Algo que había olvidado en medio de la crisis y las revelaciones de esas horas. Algo que podía aliviar, al menos en parte, su preocupación inmediata. ¿Sabes qué, Maike? Me levanté del sofá, sintiendo energía volver a mi cuerpo cansado. Acabo de recordar algo que tengo arriba. Sus ojos curiosos siguieron mi movimiento. ¿Qué cosa, abuelo? Sonreí por primera vez desde que descubrí la cuenta vacía. Algo que tu madre jamás supo que existía. Espérame aquí un momento, voy a revisar algo en mi cuarto. ¿Quieres que vaya contigo? Empezó a levantarse. En realidad, sí. Deberías ver esto. Subir las escaleras se sintió distinto ahora, más ligero, a pesar del peso emocional del día. Maike venía detrás, tomando los escalones de dos en dos, contagiado de mi repentina urgencia. Mi dormitorio ocupaba la esquina trasera del segundo piso, amueblado con piezas prácticas que me habían servido durante 23 años en esa casa, la cama matrimonial con marco de roble gastado, la cómoda con fotos familiares y objetos cotidianos, la mesita de noche con mis gafas de leer y el pequeño reloj digital que me despertaba a las 6 en punto cada mañana. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Maike cuando me arrodillé junto a la cama. Una póliza. Alargué el brazo bajo el somier, tanteando hasta sentir la caja metálica que había colocado allí 2 años atrás. No del tipo que compras en una compañía, sino del tipo que uno crea para sí mismo. La caja salió con facilidad, más pesada de lo que su tamaño sugería. Metal gris, sencillo, con un broche. De esas resistentes al fuego que se compran en papelerías para proteger documentos importantes. La había adquirido con un propósito específico, aunque esperaba nunca tener que usar lo que guardaba dentro. La llevé hasta la cama y la puse sobre la colcha azul descolorida. Maike miraba expectante mientras yo sacaba la pequeña llave escondida detrás del portarretrato de su abuela en la mesita. Tu madre pasó por esta habitación cada día durante 3 años, expliqué, insertando la llave en la cerradura. Nunca preguntó qué había aquí ni por qué la mantenía cerrada. La tapa se abrió revelando fajos de billetes, en su mayoría de 20 y 50 dólares, con algunos de 100 mezclados. El dinero estaba organizado por denominaciones, sostenido con bandas elásticas.
el fruto de 2 años de ahorro silencioso y cuidadoso. Los ojos de Maike se agrandaron. ¿Cuánto hay? Vamos a contarlo. Saqué el primer fajo y empecé a separar los billetes. $20, 40, 60, 80, 100. El ritual familiar de contar efectivo se sentía distinto ahora, representaba seguridad en lugar de pérdida. Fajo tras fajo fuimos organizando el dinero sobre la cama. Algunos billetes eran nuevos y crujientes, otros estaban gastados, pero todos representaban pequeños depósitos mensuales de mi pensión que había apartado sin que Vera lo supiera. 1200 en veintes, anuncié, pasando al siguiente montón. 850 en cincuentas y 1200 en billetes de 100. Conté el último 2 veces para estar seguro. En total, $3,200. Maike miraba el dinero extendido sobre la cama como si no pudiera creer que fuera real. ¿Has estado escondiendo esto todo este tiempo? No escondiendo, lo corregí, protegiendo. Volví a organizar los fajos. Mi abuelo vivió la Gran Depresión. Me enseñó a no poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre hay que tener algo apartado que nadie más conozca. La sabiduría de aquel viejo había parecido anticuada en el mundo moderno de bancos y depósitos electrónicos, pero acababa de demostrar su valor. Vera había vaciado cada cuenta que conocía, pero jamás encontró este fondo de emergencia que ahora nos mantendría a flote. ¿Y por qué mamá no sabía de él? Porque, en el fondo, yo sabía que algún día esto podía pasar. La admisión dolió, pero era necesaria. Amo a tu madre, pero la he visto tomar decisiones egoístas durante años. Parte de mí reconocía que debía ponerle límites en el acceso a mis recursos. Maike me ayudó a devolver el dinero a la caja, con movimientos cuidadosos y respetuosos. Entonces, ¿en realidad estamos bien? ¿De verdad bien? Por lo menos por varios meses, respondí, cerrando con llave y devolviendo la llave a su escondite. Suficiente tiempo para pensar nuestros siguientes pasos, tomar decisiones sobre el futuro, tal vez incluso recuperar algo de lo robado si la policía tiene éxito. El alivio en el rostro de mi nieto valía más que todo el dinero en esa caja. Por primera vez desde la mañana, volvió a aparecer un chico de 15 años y no un adolescente cargando con responsabilidades de adulto. ¿Podemos bajar ya?, preguntó. Quiero terminar de preparar la partida de ajedrez que no alcanzamos a jugar. El ajedrez, nuestra actividad nocturna de siempre durante 3 años. Esa rutina cómoda que representaba estabilidad y unión. La idea sonaba perfecta después de un día de crisis y revelaciones. Por supuesto, asentí. Déjame guardar esto en su sitio y veremos si has mejorado tu estrategia de finales desde la semana pasada. Bajamos juntos las escaleras, caja en mano. Se sentía como descender del caos hacia la recuperación. La casa seguía conteniendo los mismos muebles, las mismas fotografías, los mismos recuerdos de una vida familiar que había incluido a Vera, pero ahora empezaba a sentirse como un hogar para 2. En lugar de 3. Y, de alguna manera, eso se sentía más honesto que lo que habíamos tenido antes. En la sala, Maike ya estaba sacando el juego de ajedrez de madera de su gabinete, colocando las piezas sobre la mesa de centro con la eficiencia de alguien que lo había hecho cientos de veces. El ritual familiar de alinear peones y posicionar las piezas mayores nos brindaba justo la normalidad que ambos necesitábamos. Coloqué la caja metálica en la repisa, junto a las fotografías familiares, un recordatorio tangible de que la seguridad y la planificación podían convivir con el amor y la generosidad. Luego me acomodé en mi silla de siempre, frente a Maike en el sofá. Tu turno, abuelo. Pero antes de que pudiera tocar una pieza, el teléfono sonó de nuevo, su timbre cortante desgarrando nuestro momento de paz. Las piezas quedaron olvidadas entre nosotros mientras miraba el aparato. 8:30 de la noche era tarde para llamadas casuales en nuestro vecindario tranquilo. El ring metálico del viejo teléfono de disco parecía más fuerte que de costumbre, más insistente, rompiendo el silencio cómodo que habíamos alcanzado. Maike levantó la vista del tablero. Nuestros ojos se encontraron con un entendimiento compartido. Ambos sabíamos quién llamaba.
Me levanté despacio de la silla y caminé hasta la mesa lateral donde el teléfono negro exigía atención. El auricular se sentía pesado en mi mano al acercarlo al oído, preparándome para la tormenta que sabía que venía. «Hola, papá. ¿Cómo pudiste traicionarme así?» La voz de Vera explotó en el auricular tan fuerte que Mike pudo escuchar cada palabra desde el otro lado de la sala. «Arrestaron a Titus. La policía se lo llevó todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Aparté el auricular de mi oído un instante y le hice una seña a Mike para que guardara silencio. Mi nieto debía escuchar esa conversación, debía entender las consecuencias de su valiente acción, pero también necesitaba protección contra la furia de su madre. «¿Dónde estás, Vera? ¿Estás a salvo? ¿A salvo? Estoy arruinada y sola por tu culpa». Su voz sonaba quebrada de furia y desesperación. La policía sabía exactamente dónde encontrarnos. Tenían la dirección, sabían lo del dinero, todo. ¿Fuiste tú quien los llamó? No me mientas. El momento había llegado. Podía exponer la verdad y señalar a un muchacho de 15 años que había actuado por amor y protección, o podía cargar yo con la responsabilidad y protegerlo de la ira de su madre. Sí, respondí con firmeza. Fui yo quien los llamó. El silencio se extendió al otro lado de la línea durante varios segundos. Luego la voz de Vera regresó, más baja, pero más peligrosa. «No puedo creer que entregaras a tu propia hija a la policía. Tú me robaste mis ahorros de toda la vida y huiste con un criminal», repliqué con calma. «Ese dinero era todo lo que tenía, Vera. Eran 42 años de trabajo, de ahorro, mi jubilación, mi seguridad para emergencias médicas y gastos imprevistos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra relación. No tenías derecho. Soy tu hija. Me merecía más que vivir en ese pueblo diminuto, trabajando en empleo sin futuro, sin avanzar». El tono de autocompasión en su voz era tan familiar como exasperante. Con Titus podía haber tenido una vida real. Podíamos empezar de nuevo. Él intentaba cambiar. La gente puede cambiar, papá. Miré a Mike, que escuchaba con atención absoluta, aprendiendo lecciones duras sobre la lealtad familiar y la responsabilidad personal. «El dinero ya no está», dije con frialdad. «La policía lo confiscó como evidencia. Titus está en la cárcel y tú estás exactamente donde te han llevado tus elecciones. Esto es tu culpa», gritó, histérica. «Estoy sin hogar y sin dinero porque no pudiste dejarme ser feliz. No podía dejar que destruyeras a nuestra familia», le respondí, desde lo más profundo del dolor que cargaba desde hacía meses. «Abandonaste a tu hijo, robaste a tu padre y huiste con un criminal. Esas fueron tus decisiones, no las mías». Podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. Vera llamaba desde un teléfono público o prestado, en algún lugar sin rumbo, probablemente sin dinero ni refugio. La realidad comenzaba a alcanzarla, pero aún culpaba a todos menos a sí misma. «Arruinaste todo. Era mi oportunidad de ser feliz y la destruiste». Alejé el teléfono de mi oído, su voz era ensordecedora. Mike se había acercado y estaba de pie justo detrás de mi silla, ofreciéndome apoyo silencioso. Su presencia me dio la fuerza para decir lo que debía. «Protegí a mi familia», susurré con firmeza. «De ti». La línea quedó en silencio salvo por su respiración agitada. Cuando habló de nuevo, su voz estaba helada y peligrosamente calmada. «Esto no ha terminado». «¿Qué quieres decir con que no ha terminado?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Que no has escuchado lo último de mí. Estoy varada por tu culpa. Necesito dinero para levantarme otra vez. El dinero que robaste ya no está. La policía lo tiene. No puedo ayudarte. Tienes tu pensión, tu cuenta de ahorros. Mándame algo. Lo que sea. Soy tu hija». El tono manipulador era el mismo de siempre, el que había usado para que yo pagara su renta, su abogado, sus deudas. El tono que me había entrenado para decir que sí, sin condiciones. Pero no esta vez. No.
La palabra quedó suspendida en el aire como una puerta cerrándose de golpe. —¿Cómo que no? —dijo incrédula. No tengo dónde ir, ni cómo comprar comida ni refugio. Entonces deberías haberlo pensado antes de robar a tu familia y huir con un criminal, contesté sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Esas son las consecuencias de tus actos, Vera. No puedes abandonarme. Soy tu hija. Y Mike es tu nieto. Miré a mi nieto, que me observaba con orgullo y asombro. El hijo al que tú abandonaste sin pestañear. El chico al que estuviste dispuesta a arrastrar a una vida de crimen e incertidumbre por un nuevo comienzo con un hombre que golpea a otros hasta dejarlos inconscientes en bares. Hubo un silencio, y luego su voz cambió de tono. Eso es distinto. Mike tiene 15. Puede cuidarse solo. Es un niño que necesita estabilidad, seguridad y adultos que pongan su bienestar por encima de sus propios deseos egoístas. Todo lo que tú has demostrado que no puedes darle. Yo habría podido darle mucho, si no hubieras intervenido. Titus tenía planes. Titus es un delincuente reincidente que asaltó una tienda una semana antes de que tú robaras mi dinero. Sus planes eran seguir viviendo del crimen. Sentí la mano de Mike posarse en mi hombro, dándome valor. No voy a facilitarles esa vida a ninguno de los dos. Bien, dijo ella al fin, con voz amarga. Entonces me las arreglaré sola. Pero no esperes que vuelva cuando cambies de opinión. Espero que lo hagas, Vera. Espero que encuentres una forma de rehacer tu vida de manera legítima, que enmiendes lo que hiciste y quizás algún día recuperes la confianza que destruiste. Pero no te mandaré dinero para que sigas tomando malas decisiones. ¿Prefieres el dinero a tu hija? Prefiero el bienestar de mi nieto a tus caprichos. Prefiero la responsabilidad a seguirte habilitando. Prefiero romper un patrón que nos ha hecho daño a todos, incluyéndote a ti. Al otro lado de la línea, su respiración se volvió más entrecortada. Ahora lloraba, aunque eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Si es así como lo quieres, está bien. No vuelvas a esperar verme. No esperes llamadas, cartas ni visitas. No esperes conocer a los nietos que pueda tener en el futuro. Tomaste tu decisión y yo tomo la mía. El ultimátum buscaba herirme, hacerme retroceder por miedo a la pérdida definitiva. Pero sentado en mi sala, con Mike a mi lado y rodeado de la calma de la vida que habíamos comenzado a reconstruir juntos, su amenaza sonaba más a promesa que a castigo. Si esa es tu decisión, me entristece, pero lo entenderé. La puerta siempre estará abierta si decides regresar bajo otras circunstancias. Cuando estés lista para ser responsable, para enmendar, para aportar en lugar de solo tomar. ¿Quieres decir que cuando esté lista para arrastrarme de rodillas y suplicar? ¿Quieres decir que cuando esté lista para arrastrarme de rodillas y suplicar perdón por intentar construir una vida mejor? Quiero decir que, cuando estés lista para reconocer que robar a tu familia y abandonar a tu hijo fueron decisiones equivocadas que lastimaron a quienes te amaban, cuando quieras ganarte la confianza en lugar de exigirla. Pues no estoy lista para eso. Y nunca lo estaré. Su voz sonó fría, definitiva. La hija que yo había criado, a la que enseñé a montar en bicicleta, a la que llevé del brazo al altar, la misma a la que rescaté de un matrimonio abusivo, estaba a punto de borrarse de nuestras vidas de manera permanente, antes que aceptar la responsabilidad de sus actos. Te amo, Vera. Siempre lo haré. Pero no voy a seguir permitiendo tus decisiones destructivas. Guárdate eso para alguien a quien le importe. La línea se cortó con el golpe seco de un auricular al ser colgado. Me quedé sosteniendo el teléfono en silencio, procesando la finalidad de lo que acababa de suceder. 38 años de ser padre de Vera habían terminado con un tono de llamada. Sentí los brazos de Mike rodearme por detrás. Mi nieto de 15 años, ofreciendo consuelo a su abuelo tras perder a su hija. Colgué el teléfono y me giré para abrazarlo de verdad. Ambos entendíamos que la configuración de nuestra familia acababa de cambiar para siempre. Nos quedamos abrazados en la sala silenciosa, rodeados de piezas de ajedrez,
fotografías familiares y la calidez acumulada de un hogar que había soportado su peor tormenta y había salido fortalecido. 2 meses pasaron como páginas que se dan vuelta en un libro de días tranquilos. La primavera dio paso al inicio del verano, y la crisis de abril quedó como un recuerdo distante que rara vez se asomaba en nuestra rutina estable. Maike terminó el segundo año de preparatoria con calificaciones que habrían enorgullecido a cualquier padre. Su mejor semestre desde la secundaria, logrado sin el constante estrés de las demandas económicas y el caos emocional de su madre. Yo descubrí el placer de ser abuelo a tiempo completo, preparar el desayuno cada mañana, ayudar con la tarea cada tarde, asistir a los eventos escolares sin preocuparme de si Vera aparecería para arruinarlo todo con alguna escena. Creamos nuestro propio ritmo, hacer las compras los martes, clases de ajedrez los jueves por la tarde, proyectos de fin de semana en la casa que Maike enfrentaba con el entusiasmo de alguien que, por fin, se sentía seguro en su hogar. Los $3,200 que había guardado fueron suficientes para nuestro estilo de vida cuidadoso. Mi pensión cubría los gastos básicos y Maike contribuyó con un trabajo de verano cortando césped en el vecindario. Había crecido en esos 2 meses, más alto, más confiado, caminando como un joven que entendía su lugar en el mundo y el valor de sus aportaciones. Rara vez hablábamos de Vera. Su ausencia se volvió tan natural como su presencia había sido perturbadora. La casa parecía más grande sin sus crisis constantes, más pacífica sin la tensión subyacente de esperar el próximo problema que agotara nuestros recursos. El jueves 6 de junio, por la tarde, yo leía el Riverside Herald en mi sillón de siempre mientras Maike trabajaba en su lectura de verano en la mesa de la cocina. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire cálido y el canto de los pájaros en el arce del jardín. Nuestra tranquilidad doméstica se había vuelto tan rutinaria que casi olvidaba lo valiosa que era. El fuerte golpeteo en la puerta principal rompió la paz como una piedra contra el cristal. Maike y yo levantamos la vista sorprendidos. Rara vez recibíamos visitas inesperadas, y casi todos los vecinos sabían que preferíamos que llamaran antes. Los golpes sonaron de nuevo, más insistentes, como si quien estuviera en el porche no pensara marcharse sin ser atendido. Miré el reloj de la pared, 4 de la tarde. Ni hora de visitas para cenar, ni momento de entregas matutinas. ¿Quién podrá ser? Murmuré, más para mí que para Maike. Tal vez el cartero, sugirió él, aunque ambos sabíamos que el correo ya había llegado. Me levanté y fui a la ventana, moviendo apenas la cortina para mirar hacia el porche sin ser visto. Lo que vi me dejó helado. Mi mano se aferró con fuerza a la tela. Vera estaba en nuestro escalón. Más delgada que en abril, con ropa desgastada y un pequeño bolso a sus pies, como si todo lo que tenía en el mundo cupiera en ese bulto. Mi hija había regresado. Abuelo, la voz de Maike sonó preocupada a mi lado. ¿Qué pasa? Me aparté de la ventana, con la mente corriendo a toda velocidad entre posibilidades y complicaciones. 2 meses de paz. 2 meses de estabilidad. 2 meses de construir una vida que funcionaba para nosotros. Y ahora esto. Los golpes sonaron otra vez, seguidos por una voz que conocía demasiado bien, aunque desearía no tener que oír. Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Los ojos de Maike se abrieron con sorpresa al reconocer la voz de su madre. Su cuerpo se inclinó inconscientemente hacia mí, un gesto de alianza y protección. En estos meses nos habíamos convertido en un equipo, y sus instintos le decían que debía estar a mi lado, no correr hacia los brazos de la mujer que lo había abandonado. Me acerqué lentamente a la puerta, apoyando la mano sobre el cerrojo que había instalado la semana después de aquella llamada telefónica. Un detalle pequeño, pero que representaba el límite que había aprendido a establecer, la decisión de elegir a quien dejaba entrar en nuestra vida en lugar de permitir que simplemente entraran a tomar lo que quisieran. Mis dedos dudaron sobre la cerradura. 2 meses atrás, habría abierto la puerta de inmediato, la habría recibido con alivio, con preguntas y seguramente con dinero para lo que fuera que la hubiera traído de vuelta. Pero ese hombre, entrenado por décadas de ceder y de temer perderla, ya no existía. El hombre que estaba frente a la puerta había aprendido algo distinto,
que el amor a veces exigía decir que no, que proteger a quienes importaban podía significar decepcionar a quienes más exigían, que la familia podía redefinirse a través de la elección y el compromiso, no solo por la biología y la obligación. Giré el cerrojo y abrí la puerta. Vera estaba ahí, y por un momento ninguno de los dos habló. Se veía más vieja, desgastada por lo vivido en esos 2 meses, pero sus ojos conservaban la misma mezcla de desafío y derecho adquirido que la había llevado a robar mis ahorros y a abandonar a su hijo. «Hola, papá». Sentí, más que vi, a Maike moverse un paso más cerca detrás de mí, preparado para apoyarme en cualquier decisión sobre la mujer que le había dado la vida, pero que no supo ser madre cuando más lo necesitaba. «Hola, Vera». Ella miró más allá de mí, buscando a su hijo. «Hola, Maike». Mi nieto no respondió. Pero su sola presencia, firme a mi lado, era un ancla que me recordaba lo que habíamos construido juntos, y lo que podíamos perder si repetía los mismos errores. Vera nos observó, esperando una invitación que esta vez no llegaba de manera automática. La puerta quedó entreabierta, mi cuerpo bloqueando la entrada, mi decisión aún por tomarse, si valía la pena arriesgar la paz que habíamos ganado a cambio de una incierta posibilidad de redención. ¿Puedo pasar? Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que acabas de escuchar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarnos.